Hermanos, tenemos oración, pero nunca podemos decir, podemos orar por los hermanos que están conectados a la etapa de la reunión, hermanos, aquí en nuestro Dios. Padre, queremos mucho agradecer este privilegio que nos ha sido dado. Preguntamos, como ya habíamos cielo, la tierra, en el cielo que será. Te damos gracias por tu bendita palabra, por tener al amado Hijo como el centro de nuestra reunión, por contar con la asistencia de tu Santo Espíritu, de manera que podamos ser edificados, consolados, guiados en tu senda, llevados al Señor para una comunión más estrecha con Él, que se traduzca en servicio y en agrado y en gloria para ti. Así que en esta ocasión nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quiero que leamos una porción que ya fue leída y que es una tecla muy sensible para mí en cuanto a la palabra de Dios. Se trata de Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres con los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, como oímos, en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio del mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Sin duda hay en estos versículos como un material cristocéntrico, devocional, más el tema que en cualquier otra porción de la Sagrada Escritura. Y a veces uno piensa que una porción devocional nos deja a nosotros neutros o indiferentes en cuanto a mover nuestra vida a base de las grandes verdades como aquí relacionadas con las glorias inherentes y las glorias adquiridas de nuestro amado Salvador. Uno puede ver en la carta a los Efesios, capítulo 1 y capítulo 2, capítulo 1, versículo 3, que el apóstol dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El apóstol nos presenta este enfoque que parece que está al revés, ¿verdad? Piensa con nosotros sentados, elevados en nuestra alta posición en Cristo. Más adelante, con el desarrollo del libro, encontramos al creyente no sentado, lo encontramos caminando, pisando esta tierra, en el aspecto de su condición,
que andéis como es digno de la vocación con la cual habéis sido llamados, y que ya no andéis como los otros gentiles. Y al final del libro encontramos al creyente de pie, firmemente establecidos para resistir en esta dura batalla toda la artillería de Satanás. Y uno a veces piensa, pero eso como que está rebelde. Es que lo que somos en Cristo, la posición a la cual Él nos ha llevado, nos capacita, nos motiva, nos llama a hacer una realidad lo que somos y tenemos en Él. Y yo quisiera que veamos algunas derivaciones prácticas de lo que ya don Pablo nos dijo sobre este versículo. Primeramente podemos decir acerca de lo que leemos, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hemos oído el Hijo. Y el señor William MacDonald hace un comentario muy corto, que es un comentario muy diciente, porque él enseña en pocas palabras que no es que el Señor ha hablado de parte de Dios, es que Él ha hablado como Dios. Entonces eso nos provoca a decir, hermanos, que no hay nadie que haya hablado como Él. Y no nos estamos refiriendo a las palabras del Evangelio, cuando Él dijo, ningún hombre ha hablado jamás como este hombre. Eso es anclado al ministerio de los días de su presencia terrenal en la tierra. Reconocían su palabra de autoridad, no como los fariseos. Pero tiene que ver con aquel que, como el verbo de Dios, Él es, Cristo es la revelación viviente de Dios. Dios ha hablado en el Hijo y ha hablado de una manera concluyente y definitiva. Aquella palabra de Judas, que contendáis ardiente por la fe, la idea es que una vez y para siempre ha sido dada a los santos, nos dice que no hay más revelación, que Dios ha hablado de una manera concluyente, que Dios ha hablado de una manera contundente. La revelación pasada por medio de los profetas era una revelación progresiva y parcial, ¿verdad? Eso lo aceptamos. Pero una vez que el Hijo vino y habló, esa es una revelación concluyente. Cantamos a veces que más Él pudiera en su libro añadir, si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Él ha hablado en Hijo. Y ya Dios no habla más, porque la palabra conclusiva del Hijo dio término a todo lo que Dios quería decir. Conclusión, hermanos. Tantos que andan por allí de lado afuera diciendo que son profetas. Tantos que andan por allí de lado afuera hablando de revelaciones, de visiones, de profecías. En absoluto. El himno lo dice de una manera tan clara que ¿qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Todo lo que usted y yo queremos saber, ya Dios lo ha revelado. A veces oímos a hermanos confundir la iluminación
con la revelación y dice, Dios me reveló tal cosa, leyendo tal palabra. No le reveló nada, usted está leyendo la revelación de Dios. Dios le iluminó acerca de una verdad que usted no había notado. Entonces, habiendo Dios hablado en Hijo, es una revelación totalmente concluyente, conclusiva. No hay más revelación. Todo lo que usted y yo queremos saber de lo que Dios ha querido revelarnos y cómo Él ha querido revelarse, está escrito en la palabra de Dios. En segundo lugar, Él es heredero de todo. Esto me hace decir, me hace pensar y me hace decir que nadie es rico como Él y que nadie enriquece como Él. Tenemos la ilustración allí en Génesis capítulo 24. Hermanos, nos han dado muy buenos ministerios partiendo del pensamiento que allí Abraham representa a Dios el Padre, que ese siervo damasceno Eliezer representa al Espíritu Santo y que Isaac representa al Hijo. Y uno de los detalles imposibles de pasar por alto aquí es que una de las cosas que el damasceno Eliezer dice en el lugar de su destino, lo encontramos en versículo donde él dice, bueno, que a Abraham le ha sido dado un hijo. Ese es versículo 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Cuando él llega, versículo 22, cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Más adelante, versículo 53, sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Él traía las arras para demostrar que Abraham le había dado todo al hijo, que el hijo era el heredero de todo. Nadie enriquece como él enriquece. Y esto no nos deja a nosotros neutros, ni podemos decir que nada tiene relación con nosotros. Leemos en Romanos capítulo 8, donde el hermano Mateo ministró esta mañana, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Para el mundo no somos nada, hermanos. Pero cuánta riqueza, cuánta grandeza hay por delante para los creyentes de la iglesia, para la iglesia, en nuestra asociación con Él. De manera que hay riquezas en gloria y riquezas en Cristo. Decía una ocasión una de las reinas de Inglaterra a uno de sus filibusteros preferidos, cuando España era la señora de los mares y estaba en plan de conquista, Inglaterra le hacía una guerra solapada con filibusteros en los mares. Y había uno muy exitoso
Y cada vez que él llegaba a Inglaterra para dar razón de sus hazañas, él siempre tenía una petición para la reina. Y un día la reina le dijo, Lord, era un lord, un hombre de estatura, según las instituciones inglesas, ¿hasta cuándo va usted a pedir? Y él le dijo, su señoría, hasta que usted deje la. De manera, hermano, que podemos llegar al trono. El banco de esas riquezas no está en quiebra. No hay ningún impedimento, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, aquel a quien Dios le ha dado todas las cosas, porque Él es el heredero total. Otra de las cosas que nosotros leemos es por quien asimismo hizo el universo. Nadie construye, nadie edifica como edifica Él. Él es el arquitecto del universo y tiene mayor honra que la casa del que la hizo. La majestad, la grandeza, la sabiduría expresada en la creación habla de la grandeza de Él. Me corrigen, me ayudan en lo que voy a decir. Nunca podremos conocer la grandeza de Él como creador hasta que no conozcamos en su totalidad su creación. El mundo de la ciencia hace muy pocos años creía que lo sabía todo sobre la tierra y los mares. En su pretensión pensaba que nada del mundo visible tenía escondidos secretos que ellos no hubiesen encontrado. Mentira. Mentira. Por quien asimismo hizo el universo. Y esto trae, para mí, espero que para ustedes, lecciones muy especiales. Hermanos, ¿cómo se construye la vida espiritual si no es que el mismo Señor Jesucristo es el fundamento? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo puedes servir y glorificar a Dios con tu vida si no es el diseñador? El hogar, estamos oyendo cómo duele, cómo pesa. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo como piedra fundamental, como base inamovible de lo que Dios ha dicho en su palabra en cuanto al hogar. Como pensar en el establecimiento de la asamblea, omitiendo la verdad, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cómo se puede llegar a tener una asamblea local que glorifique a Dios si no es que los que sobreedifican encima del fundamento siguen las instrucciones del arquitecto y conductor del universo? Estamos respetando el diseño de nuestra vida en Cristo. Estamos respetando el diseño del arquitecto del universo en cuanto a lo que él dice en una asamblea local. Nadie construye como construye él. Otra de las cosas que oímos y creemos es que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Nadie brilla, ¿verdad?, como brilla Él. ¿Cuál es esa luz inmanente a la gloria de Dios?
Yo no sé si lo pronuncio bien o mal, porque de hebreo no sé una papa, pero unos dicen la chiquina, otros dicen la chiquiná. Bueno, vaya usted a saber cuál es la pronunciación correcta. Pero se refiere de esa luz inherente a Dios y su gloria. Y Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Un momentico. ¿Desde cuándo ha empezado a emanar el Dios de la gloria y la gloria de Dios, esa luz? Desde la eternidad, ¿verdad? ¿Y desde cuándo Cristo es el resplandor de esa gloria? Desde siempre. De manera que esto nos comprueba entre muchas otras escrituras de la eternidad del Hijo, consustancial con la gloria eterna del Padre. Nadie brilla como brilla Él. Y me hace pensar, hermanos, que hay otros brillos que pueden encandilarnos. Cantamos que el brillo de este mundo es engaño y vanidad. Y es un himno que cantamos muy a propósito del pobre pecador. Y citamos: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero ¿qué aprovechará al creyente si ganare las glorias del mundo y perdiere su tiempo? Si ganare y se complaciese en el brillo de este mundo y perdiera la posibilidad de honrar y de glorificar y de servir a Dios. Si caminamos a la luz de su gloriosa persona como el resplandor de Dios y de su gloria, las luces que brillan falsamente en este mundo perderán todo su atractivo para con nosotros. Pero no quiero estar mucho tiempo aquí y vamos a seguir, porque la lectura también dice que Él es la imagen de su sustancia. Nadie muestra al Padre como lo ha hecho Él. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Me gusta cómo lo traslada una versión diciendo que Él es quien hace visible a Dios que no se ve. Es la imagen del Dios invisible. El Cristo hace visible al Dios que no se ve. Nadie ha mostrado ni puede mostrar al Padre como Él. Y usted dirá: ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Es en la medida que cada día nos parezcamos a Cristo, que en esa medida podemos en alguna medida nosotros también reflejar y manifestar la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. Pero la otra cosa es que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nadie sostiene como Él, hermano. Dice Judas que Él es poderoso para guardar sin caída y presentado sin mancha delante de Él con gran alegría. Veo que el hermano habló de esa ley de la entropía, de la disgregación de todas las cosas en el universo. Y la única razón por qué hasta ahora la creación de Dios se sostiene, porque el Cristo que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, la fuerza de su coherencia, permite que la vida permanezca según el ideal de Dios.
el que sostiene, hermanos, a los mundos en sus órbitas, el que sostiene el orden físico del universo en movimiento, con las tremendas fuerzas que se mueven, es el mismo que puede sostener nuestra vida espiritual. Siempre hay tantísimos ejemplos de la vida física que pueden ilustrar esto, pero me gusta mucho pensar en la fuerza que mantienen a la Tierra en una órbita que no se desvía para ningún lado en su movimiento de traslación. Si una de esas fuerzas fallara, la fuerza centrífuga es la que aleja a la Tierra del Sol, ¿verdad? Y la fuerza centrípeta es la que acerca la Tierra al Sol. Pero resulta que esas dos fuerzas son tan perfectamente iguales que la Tierra no se sale de su órbita. ¿Qué pasaría si una de esas dos fuerzas fallara? Si falla la fuerza que aleja a la Tierra del Sol, la Tierra se alejaría tanto que se convertiría en una bola de hielo sin ninguna posibilidad de vida. Y si falla la que lo acerca al Sol, la Tierra se convertiría en una bola de fuego. ¿Quién sostiene en perfecto equilibrio esa fuerza? El Señor Jesucristo. De manera que es sumamente alentador, consolador, ayuda a confiar en Él, saber cómo obra Él en su creación no humana y que su deleite y su complacencia es por encima de todo con los hijos de los hombres. Pero otra de las cosas que nos está diciendo la porción que estamos leyendo es que habiendo efectuado la obra de la purificación por medio de sí mismo, Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Nadie consuma como Él lo hace. Él es el autor y consumador de la fe, el que da inicio y el que concluye. Él es el autor y consumador de la creación. Él es el autor y consumador de la redención. Oíamos de la conexión de Hebreos 1, Dios habiendo hablado, y de Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios. Pero allá termina la creación con Dios descansando. No porque estaba cansado, porque había concluido totalmente las obras de su creación natural. El axioma de la ciencia física no ha podido menos que confirmar esta verdad. Ese es un axioma que dice que la materia y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Cuando oímos por ahí que los chinos han creado un nuevo material que es más liviano que el aluminio y más fuerte que el acero, eso es mentira.
Nada se está creando, todo está creado. El hombre lo que hace es transformar, tomar de lo que Dios ha hecho, para dar a entender que fue una creación totalmente terminada. Y bueno, hermanos, pero igualmente aquí esta porción termina como termina el relato de la creación, con Dios sentado, descansando su reposo del que ha hecho todo completamente y lo ha hecho todo bien. Aquí tenemos a este que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él también descansó. Creo que tenemos esta verdad señalada allí en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer eso, versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces, ese no era el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Nosotros podemos reposar confiadamente en aquel que, habiendo efectuado la obra de la purificación, se sentó. El hermano estaba diciendo de algunos en sus dudas en cuanto a la salvación. Recuerdo muy bien una que profesó hace años en la zona donde todavía vivimos. Caminó por algún tiempo, luego le perdimos el rastro. La mujer creció económica y académicamente, y un día supimos: Ana está muriéndose en el hospital. Teníamos años que no la veíamos. Llegamos al piso. Según las indicaciones, la jefe de aquella área, afortunadamente era una vieja conocida, una bioanalista que nos conoció de muchos años atrás, nos reconoció. Le dijimos lo que queríamos pasar a ver a Ana. Y él dijo: puede pasar uno solo. Y no más de 30 segundos, porque esa mujer se está muriendo. Mi esposa se quedó afuera y yo entré. Y solo me dio tiempo de decirle: Ana, usted un día dijo que usted le había puesto su confianza en aquel que murió en la cruz por usted. Le dije: aférrese a esa verdad, Ana, y descanse en él. Ella me miró solo por unos segundos y hizo un leve asentamiento con su cabeza y se fue. Yo espero encontrarla en el cielo. Si ella entendió, aférrese a esa verdad que usted un día confesó, y descanse allí. Entonces, hermanos, la creación de parte de Dios terminó con ese descanso conclusivo, definitivo. No hay más
que hacer en cuanto a la creación natural. Eso niega rotundamente la evolución, rotundamente. En cuanto a la obra de la redención, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Mire, hemos dicho a veces, Dios no pide más, pero Dios no espera menos que lo que su Hijo hizo en la cruz, que Él no se puede que Él nos pide su palabra. Himno 439, dos estrofas. Debe a tu paz un resplandor de canto divinal, pues otro amor no encontraré que al tuyo sea igual. Luz inmensa
especie de locura. Si es así, tolerarme un poco de locura. Era el himno que estaba buscando y el hermano lo pidió. Y pensando en aquellos que están llevando una pesada cruz. No sé si podemos cantar la última, que vea tu faz. ¿Cuál va a ser el resultado? Se aliviará la más pesada cruz. Bien se ha de ver en todo mal, en cada noche luz. Entonces, por favor, esa última estrofa del 439. Ser muy sincero y quiero confesar que tengo el corazón como entristecido con el estudio de esta tarde por lo que nos compete como padre y por lo que nos compete como hijo y las deficiencias como hijo y las deficiencias como padre. Tremenda carga que hay en el alma de tantos, incluyéndome a mí, a causa de los hijos. Interesante que en Hebreos capítulo 11, allí hay muchos hijos mencionados y cuánto sufrimiento. Menciona a Abraham ofreciendo a Isaac, su hijo, su único, a quien ama. Y usted se imagina el sufrimiento ante esa demanda. Se menciona a los padres de Moisés y la fe de ellos, pero cuánto sufrimiento a causa de Moisés en su nacimiento, y colocándolo en aquella arca y esperando la salvación de Jehová para tener su hijo. ¿Y cuántos habrán aquí en esta tarde sufriendo por un hijo? Quisiéramos ver su faz y aliviará la más pesada cruz. Estoy pensando en Nelson González y su niño. Estoy pensando en el hermano allá en San Cristóbal, en la oración, pidiendo oración con angustia por su hijo. Necesitamos ver su paz, se aliviará la más pesada cruz. Y quería atar unos manojos, no es mi tema, pero síganme tolerando un poco de locura. Escuchamos de la necesidad de honrar honra a tu padre y a tu madre, y una manera de deshonrarle es descuidándole económicamente. Miguel tocó el caso de Escobar.
para no honrar a sus padres. Utilizaban ese comodín. Honrar a Jehová, ¿cómo? Con la primicia de tus bienes. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? No descuidándoles económicamente en su vejez. Estoy pensando que aún teniendo cuidado económicamente en su vejez, pudiéramos estarle deshonrando. ¿Cuántos saben que económicamente lo tomaron y lo metieron en un ancianato y se han encargado de que no les falte nada? Pero no hay una mesa de comunión con ellos. Y es bíblico, Malaquías en el capítulo 1, el hijo honra al padre, eso es normal, eso es debido. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Ellos dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Él dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Tomaron distancia de la mesa de Jehová y la estaban despreciando. Pudiéramos abandonar a nuestros padres, la mesa habla de comunión. Y en ese sentido, deshonrar a nuestros padres. Sí, estamos cumpliendo económicamente, pero nada de una visita, nada de una llamada, no hay mesa de comunión. La estamos menospreciando y en ese sentido estamos deshonrando a nuestros padres. Una segunda cosa, están luchando, querido hermano, hermana, con los hijos. Se han presentado problemas y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? A veces es tan fácil decir, la culpa es del papá, que no lo supo criar, pero en la Biblia Dios no lo supo criar. Isaías capítulo 1, crié hijos y los engrandecí. ¿Y cuál fue el resultado? Ellos se rebelaron contra mí. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Las cosas no salieron bien, aun cuando había un excelente padre. No hay una garantía, no es una receta que pudiera hacerlo todo bien y encontrarse con grandes sorpresas. Hubo reyes buenos que tuvieron hijos malos, muy malos, y hubo reyes muy malos que tuvieron hijos muy buenos. Pero ¿qué hacer? Estoy pensando en Génesis capítulo 25 y versículo 21 se presenta un problema. Se casaron Isaac y Rebeca y han pasado 20 años con un problema. Dice, era estéril. Un problema por 20 años. Qué duro, ¿verdad? La solución al problema comienza en el versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Hay problema? En el hogar, ¿y qué hacemos? Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Ahora hay problemas con los hijos. Porque él dice allí, y consiguió Rebeca, su mujer, allí estuvo la solución al problema. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Fue exactamente lo que ocurrió con ella. Ella derramó su alma. Ella dijo, por este hijo yo oraba. Ahora, dice el versículo, después de concebir Rebeca, versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Ese era el problema. Llegaron los hijos, se acabó el problema. Están luchando dentro de ella. Mientras que el hijo es pequeño, el problema es pequeño, pero hay problema. Cuando los hijos crecen, el problema se hace más grande. Cuando llegamos al capítulo 26, el último versículo, lo que está haciendo Esaú, tomó por mujer a Judith.
y a Semán. Versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuando eran pequeños, hay un problema. Luego que crecieron, se hicieron adultos. Hay un problema. ¿Qué hacemos ante los problemas? Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Hasta dónde era el problema? Ella dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Eso demuestra la dimensión del problema. ¿Para qué vivo yo? Y dice, y fue a consultar a Jehová la solución al problema. Estaba consultando a Jehová, lo entendió. En su propia experiencia con su esposo Isaac, él halló la solución al problema de rodillas. Ahora viene para ella un problema. Ella lo va a abordar de la misma forma que lo abordó su esposo Isaac. Y consultó a Jehová. Me encanta el detalle. En Génesis capítulo 48, José procurando la bendición para sus hijos jóvenes. Y dice en el versículo 12 de Génesis 48, entonces José los sacó de entre sus rodillas. Versículo 13 al final, y los acercó a él. Versículo 16, y alcanzó la bendición de su padre. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Están luchando, querido padre, por los jóvenes. Y solo tú conoces de cerca qué tan grande es la lucha. ¿Cómo podemos obtener la victoria y la bendición para nuestros hijos? Aprendamos de José. José lo llevaba en sus rodillas y de allí lo saca. Nunca habremos orado mucho, dijo nuestro hermano Gerson, al comenzar su intervención en esta tarde. Y nunca habremos orado lo suficiente por nuestros hijos. Aprendamos de José a sacarlo de entre nuestras rodillas, a acercarnos a nuestro Padre Celestial y a no descansar hasta encontrar aquel que nos libertó de todo mal, pueda también bendecir y libertar de todo mal a estos jóvenes. Y así obtuvo la bendición. Ahora sí, hermano, entremos en el tema, no sé si quedó tiempo. Ok, sí. Vamos a continuar entonces el tema y intentamos comenzar el jueves. Acompáñenme por favor a algunas lecturas. Una primera en el Evangelio escrito por Marcos. Velos que se están descorriendo para mostrarnos la faz. Que vea tu faz, un resplandor del campo de gloria divina, y la faz se deja ver, el velo se corre. Marcos capítulo 4. Y hemos hecho un énfasis que si queremos ser restaurados vamos a necesitar ver a nuestro Señor. Y ojalá estas conferencias hayan servido para ver a nuestro Señor. Han sido conferencias cristocéntricas. Él ha sido el gran centro y tema de nuestra conferencia. El propósito es verlo a Él y al verlo a Él ser restaurado. Entonces vamos por favor a el versículo 35. Aquel día, capítulo 4, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a dejar hasta allí y luego haremos las otras dos lecturas que tenemos por delante cuando el velo se descorrió para mostrar su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. El velo se está descorriendo. Ellos necesitan ser restaurados. Y usted dirá: ¿y de qué? Cuando leíamos en Isaías capítulo 6, el profeta Isaías necesitaba restauración, necesitaba aprender una lección, la lección en cuanto a sus pecados. ¡Ay de mí que soy muerto! Él necesitaba restaurar sus palabras. Siendo hombre inmundo de labios, sus palabras. Hubo un carbón encendido tomado del altar, tocó sus labios, fue quitada su culpa y limpio su pecado. Hubo una restauración en sus palabras. Él tenía que aprender lecciones en cuanto a su propio pecado. Es la lección que le tocó aprender también a Moisés cuando iba a ser comisionado por el que estaba en la salsa que ardía. Y lo estaba comisionando con una misión: libertar a la nación y ahora ser el pastor de ella por 40 años durante el desierto. Moisés, mete tu mano en el seno, saca. Y su mano estaba. Mira el potencial para el mal que hay en ti. Isaías deja de andarse sudando tanto en el capítulo 5 a todo el mundo: ¡ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de mí! Que soy muerto. Necesitaba una restauración en su palabra. Usted me dirá si usted y yo no necesitamos una restauración en nuestras palabras. Qué fácil nos es pecar con nuestra lengua, con nuestra boca. Y necesitamos del carbón encendido que toque nuestros labios, quite la culpa, limpie el pecado. Miren, y aquí está este grupo está en una barca, y como decía nuestro hermano José Luis Batioja, en el ministerio primero que dio en estas conferencias, que iba a pensar que ese salmista acá necesitaba ser restaurado. Era una lucha que él estaba librando internamente y no se veía desde afuera. Aparentemente él se veía bien en el templo de Dios y en su ministerio todo iba bien, pero que de tremendas luchas internas que necesitaba ser restaurado. Aquí hay un grupo de discípulos que entra en la barca y aparentemente ellos no necesitan una restauración. Sin embargo, el velo es descubrido. Se ven las glorias del Señor y ellos dicen: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Lo habían visto acostado y dormido en la popa. Y era un hombre dormido. No se dormirá el que te guarda, el Dios que no duerme. Ellos estaban viendo solo a un hombre dormido. Pero ellos van a despertar. Y ahora ese hombre que también es Dios se pone en pie a depender del viento y del mar. Y ellos están sorprendidos, el velo se han construido para mostrar a Él como Dios. En Él habita corporalmente la plenitud de la verdad. ¿Y quién es este? Que tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre el viento y sobre el mar,
y aún el tiempo del mal. Pero, ¿cuál lección de salir? Ellos iban a aprender lecciones de paz. Hay una tremenda tempestad. Y en medio de la tempestad, él le dice, ¿por qué estáis así amedrentados? No tienen paz. A veces atravesando la tempestad, no es nuestra experiencia, hermano. Nos encontramos con aquellos ladrones que despojan. Cayó en manos de ladrones que despojándole. Y en la tempestad el ladrón llegó y me despojó de la paz. ¿Por qué estáis así? Tan amedrentados. ¿Cómo es que no tenéis fe? No hay paz. Necesitaban aprender lecciones en cuanto a la paz. Pero mire, ellos necesitaban ser restaurados. Aparentemente no se ve hasta que llegó la tempestad. Y cuando llega la tempestad, hay una censura que evidentemente es errónea. Y ellos necesitaban ser restaurados allí adentro. Allí adentro. Ellos tienen que ser restaurados de su propio parecer. Si Isaías necesitaba ser restaurado en sus propias palabras, estos en su propio parecer faltan sin. No tienes cuidado. Y le dijeron, maestro, no tienes cuidado. ¿Cómo que no tienes cuidado? Ese es tu parecer. En cuanto al Señor, llegó la tempestad y parece que la prueba contradice su amor. Y llegamos a pensar que Él no tiene cuidado. Ese no es un parecer correcto, ¿verdad? Qué maravilloso que el dedo se corrió. Y la gloria de Él se mostraba. Y lo fueron restaurados en cuanto a su paz. Usted y yo necesitamos ser restaurados en cuanto al principio. Llegó la crisis familiar, llegó la crisis emocional, llegó la crisis en la asamblea congregacional, llegó la crisis laboral, llegó la crisis nacional. Y el parecer acerca de nuestro Señor cambió por completo. Y en estas conferencias, hermanos, seamos restaurados en cuanto a nuestro parecer acerca de nuestro Señor. Él sí tiene cuidado de nosotros. Por supuesto que sí. No fueron los únicos que están manifestando esta falta. No te da cuidado que mi hermana me deje trabajar sola. Hermano, ¿cómo es eso que no te da cuidado? ¿Qué censura es esa, hermano? Ahora yo pregunto, no hemos actuado tantísimas veces en el ministerio pensando que estamos solos, y es peligroso pensar que estamos trabajando solos. Elías pensaba, y solo yo he quedado. No, no estás solo. Solo que tu visión no te permite ver más, hermano. No estás solo. Hermano, si pudiéramos ver la cantidad de hermanos que han estado de rodillas cuando a nosotros nos parecía que estábamos solos. ¿Usted ha leído ese poema Huellas en la arena? Él está haciendo una censura. En los momentos más difíciles veo solo 2 huellas y son las mías. ¿Por qué me dejaste solo? Como que solo. En esos momentos más difíciles ver 2 huellas, porque era cuando yo te llevaba cargando. Por eso eran 2 huellas. No había podido atravesar esas circunstancias si no nos hubiese llevado a cosas. Mi hermano, no tienes cuidado de mí. ¿Qué te pedí?
Mi hermana me deje trabajar sola. No está sola, el cielo está contigo. Cambiemos y restauremos nuestro parecer en cuanto a nuestro Señor en relación al mundo. Pero mire, hermano, ahora es María. Si hubieras estado aquí, Juan 11, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Llegaste tarde. ¿Y cómo llegaste tarde? Mira cómo estoy de consolado. ¿Será que él llega tarde? El reloj de él no se atrasa, ni se adelanta. Él esperó 4 días más. Y él llegó al tiempo, a su tiempo. Tratamos a su hora y en su minuto. Dios hará todas las cosas a su tiempo, no en mi tiempo. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero tantas veces su tiempo no es nuestro tiempo. Y el reloj de él no se ha atrasado, pero ahí estaba esa sinceridad. No eran creyentes que tenían que ser restaurados en cuanto a su profesión. Relación al Señor. Que el Señor nos ayude. Necesitamos esta restauración. Pero vamos, por favor, Mateo capítulo 17. Que voy a quedar esta vez en él. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luna, y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Siquiera hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, mirando una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, que tengo complacencia, a él. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran pena. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En cuanto a acá, él toma estos 3, los lleva a un monte alto y se transfigura delante de ellos. ¿Qué visión tan espectacular? Otra vez el velo se corre para que ellos puedan ver más allá, para que ellos tengan un anticipo que los incentive en cuanto al reino de Dios. Ellos tienen que aprender a mirar las glorias de Él. Ellos tienen que aprender lecciones en cuanto al reino. Ustedes van a morir por la obra. Ustedes van a ser mártires. Pero hay un premio por delante y quiero mantenerlos motivados, incentivados, que si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Que si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Mira el premio. Cuando lleguen a estar al borde de la muerte, no olviden esta impresión de la gloria. Si esa es mi gloria, así va a ser mi gloria. Y si sufrimos aquí, reinaremos allí. Pero uno dice, y quiere la restauración. ¿Será que Pedro, Jacobo y Juan tenían que restaurar sus propias prioridades? El Señor dijo: buscar primeramente, ¿qué va a pedir? El reino de Dios y su justicia. Mire, por favor. Quiero que ustedes tengan bien sus prioridades. Quiero que entiendan que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, eso son añadidos.
Hermanos, hemos aprendido esa lección. En el orden de nuestras prioridades, ¿qué prioridad tiene el reino de Dios? Estamos tan ocupados con las demás cosas que serían dadas como análisis, que hemos perdido de vista y necesitamos ser restaurados en cuanto a nuestras prioridades. Que el Señor nos ayude. Que lo bendiga su palabra. Pero hermanos, nuevamente agradecidos al Señor por la buena palabra que hemos tenido en esta tarde. No pareciera, pero ya estamos terminando las conferencias. Quisiésemos que duraran unos días más. Hay cansancio en todos, pero ganas de seguir. Lo que eso nos ocurre cuando estamos recibiendo lo que el Señor da. Entonces, ya los alimentos se encuentran listos para ser servidos. Pedimos ayuda a un hermano que por favor dé gracias por la buena palabra, el alimento espiritual y por el material que ha de pasarse. Entonces,